rápidamente al Ministerio Público y querellantes, por favor. Gracias, magistrado. Fiscal María José Aguayo Jofré. Buenos días, magistrado Raúl Espinosa Pinto. Buenos días, su señoría. Comparece la abogada Camila Richard Álvarez en representación de don Luis Arroyo Palma. Actúo mediante delegación de poder del abogado patrocinante don José Martínez Ríos, la cual fue autorizada por ministro hasta el día de hoy. Solicito se tenga presente y se incorpore. Aquí entonces. Muchas gracias. Efectivamente, está el delegado poder debidamente autorizado, se provee, téngase presente, se ordena subir al sistema computacional y dar por resuelto. Buenos días, magistrado, en representación de don Rodrigo Huenchuyán y otros, abogada particular Karina Riquelme Viveros. Buen día, magistrado, en representación del machi Fidel Trenamil, abogado Eduardo Painevilo Maldonado. Buenos días, señoría. Claudio Jara Viveros, Consejo de Defensa del Estado. Por la Intendencia Regional de la Araucanía, señoría, abogado Reinaldo Osorio Ulloa. Buenos días, señoría. Por la querellante Mónica Palma Martínez, comparece abogado Sergio Díaz Bravo. Por la defensa. Buenos días, señoría. Comparece el abogado Javier Jara Miller, acompañado de... Buenos días, señoría. Patricio Marín Lazo. Buenos días, señoría. Eliezer Poblete Torres. Gracias. Comenzamos con los querellantes en el orden que ustedes estimen pertinente. Gracias, señoría. Señoría, el Estado de Chile solicita se decrete la medida cautelar de prisión preventiva del mayor en retiro Patricio Marín Lazo en razón de los antecedentes que fueron expuestos latamente el día de ayer por el Ministerio Público, y respecto a los cuales, vuestra señoría, voy a hacer ciertas precisiones con el ánimo simplemente de esclarecer ciertos hechos o de resaltar otros, y igualmente con el ánimo de no cansar innecesariamente al tribunal. Señoría, el día de ayer quedó claro, después de las extensas presentaciones realizadas por los colegas fiscales, que efectivamente hubo 5 conductas bien claramente determinadas respecto de la participación que el Ministerio Público le imputa al señor Marín Lazo en la comisión del delito de asociación ilícita. En primer lugar, vuestra señoría, ha quedado claro, incluso a esta instancia, más allá de toda duda razonable, las circunstancias de que el señor Marín Lazo, en su calidad de jefe de operaciones, con el grado de mayor al interior de la unidad de inteligencia, habitualmente y en forma regular se saltaba la línea de mando. Eso quedó claro, vuestra señoría, no solo por las regulares intervenciones y comunicaciones que tenía directamente con el director nacional, lo cual no era habitual en las demás reparticiones del país, sino que también, vuestra señoría, respecto de la decisión de trasladar a la unidad de inteligencia directamente a la localidad de la comuna de Iquique por la causa que se llevaba en contra de otros funcionarios de Carabineros en dicha comuna. Igualmente, vuestra señoría, quedó claro, dentro de los antecedentes puestos por el Ministerio Público, de que efectivamente fue el señor Marín, y me estoy remitiendo exclusivamente, señoría, a antecedentes de participación, fue el señor Marín el que ordenó implantar, en definitiva, las conversaciones en los teléfonos de los comuneros mapuche. Específicamente, esto se lo reconoció el mismo llamado profesor Smith a el funcionario de la OCAR, sargento segundo Marvin Marín, específicamente respecto de los mensajes que se iban a implantar al interior del teléfono de Héctor Yaitul. Así como también, vuestra señoría, se desprende de las conversaciones de WhatsApp que se produjeron entre el señor Marín y el capitán Oces. Específicamente, señoría, me refiero a aquella que se expuso el día de ayer con fecha 23 de septiembre del 2017, en donde en términos bastante coloquiales y sin dejar a duda a ningún tipo de interpretación, uno le dice al otro derechamente que había que hacerlo, disculpando la expresión, cagar, haciéndose referencia indudablemente, señoría, a los detenidos pertenecientes al pueblo mapuche. En tercer lugar, vuestra señoría, cabe destacar
igualmente que es él quien, con la autoridad que seguramente el día de hoy se va a desconocer, pero con la autoridad innegable que tenía al interior de la unidad de inteligencia como jefe de operaciones, y que en muchas ocasiones, vuestra señoría, ha quedado claro que mandaba más que el mismo jefe de unidad, que era el coronel Toiber, dispuso el aislamiento del señor Smith al interior de la oficina en la cual éste se desempeñaba en el segundo piso de la Casa de Seguridad ubicada en calle Pablo Neruda de la unidad de inteligencia. De lo mismo, vuestra señoría, se desprende la circunstancia de que no hay ningún antecedente serio o no hay más de 2 testigos que se encuentren contestes en que efectivamente esto se haya realizado única y exclusivamente para que le dejaran de pedir trabajo o favores personales al señor Smith al interior de la unidad, sino que simplemente se da por la naturaleza misma del trabajo en el cual se estaba realizando y por las peticiones mismas que se había realizado a él y al capitán Ose respecto de la implantación indebida y obviamente irregular de mensaje al interior de los teléfonos incautados a los comuneros mapuches. En cuarto lugar, vuestra señoría, es innegable la responsabilidad del señor Marín en la contratación del profesor Smith. Y esto me parece, vuestra señoría, que es una de las cosas más destacables o en las cuales debemos hacer mayor énfasis en el día de hoy. ¿Por qué? Porque no es viable o no es sostenible para la defensa del señor Marín, no para esta defensa, sino que para ninguna defensa, las circunstancias, vuestra señoría, de que no haya conocido o que no haya sabido verdaderamente cuáles eran las capacidades técnicas o la capacitación profesional del señor Smith. Está claro, vuestra señoría, que inicialmente se le trató de contratar como un experto, supuestamente en informática, y eso, por las mismas disposiciones y normativas internas de Carabineros, específicamente los de AHP, no fue posible y finalmente se le contrata simplemente con el cargo de técnico forestal. Pues bien, vuestra señoría, ¿cómo el mismo señor Marín, sabiendo de que en Carabineros solo pudo ser contratado como técnico forestal, podía él mismo después andarlo promocionando y presentándolo como un experto en informática? Y esto, señoría, es destacable porque se realizó en la Fiscalía con distintos fiscales, en donde varios de ellos declaran en la investigación diciendo que se le presentaba como un experto en informática, y a quienes todos le llamaban el profesor, pero también se realizó al interior de Carabineros, e incluso, vuestra señoría, se realizó ante la Plana Mayor de Generales en Santiago, en donde cuando se realiza la supuesta implantación de los parches de los teléfonos de los generales, se dice que el que lo va a hacer es precisamente el experto o el experto informático, valga la redundancia, el mismo señor Smith, cuando está claro que el señor Marín sabía que eso no era así, porque precisamente él mismo, y a través de sus gestiones, se realizó la modificación del perfil del cargo. Por lo tanto, vuestra señoría, esta es precisamente una de las conductas que más demuestran el dolo del señor Marín al momento de presentar o exponer a una persona que, teniendo unas capacidades por sobre la media de cualquier ingeniero informático, cuando en realidad no alcanzaba a un nivel mínimo para poder desarrollar todo lo que supuestamente había desarrollado. En quinto lugar, señoría, debo destacar las circunstancias que se originan en la compra del equipo Oxygen. El equipo Oxygen, vuestra señoría, en sí, a mi modo de ver, no presenta mayores dificultades o problemas o reparos, en el medio que es específicamente una herramienta que puede ser útil para cualquier labor investigativa, incluso alguna labor de inteligencia. Sin embargo, señoría, a nuestro modo de ver, hay algo que sí es muy relevante dentro de toda esta trama relacionada con el equipo Oxygen, y que tiene que ver, vuestra señoría, con la petición final que le realiza el señor Marín a el vendedor, en definitiva, o el representante de la empresa que distribuye dicha marca comercial, señoría, en nuestro país. Y es que derechamente certifique o realice una certificación falsa de que efectivamente Smith y otros habían sido capacitados en la utilización del equipo forense, lo cual quedó más que claro por la declaración del mismo agente comercial de que eso fue falso y que no se realizó de ningún tipo. Por lo mismo, vuestra señoría, esto ya va demostrando el actuar delictual, derechamente, del señor Marín, en donde induce y solicita a otros que cometan delitos que él, en momento determinado, no puede cometer porque él no lo puede certificar. El único que lo puede certificar precisamente es el que lo vende,
y el que se supone que lo vende lo va a certificar las personas que fueron capacitadas en el uso y en la utilización del mismo. Sin embargo, vuestra señoría, está claro que como él no lo puede hacer, pero sí lo necesita para demostrar en definitiva nuevamente una supuesta y falsa capacitación de Alex Smith, es que lo requiere y sin ningún reparo lo solicita ante el agente comercial, quien finalmente accede a la petición, seguramente como buen comerciante sería para poder concretar o terminar el negocio de los 20 millones de pesos que significa la venta de dicho equipo. Todas estas circunstancias, vuestra señoría, nos parecen que son y que fueron expuestas dentro del ítem por el Ministerio Público que sustentan la teoría de asociación ilícita, nos parecen relevantes en sí mismas, pero también nos parecen relevantes, vuestra señoría, para acreditar el ámbito intelectual o del fuero interno del señor Marín para todo lo que vendría con posterioridad a la fecha de la detención de los comuneros mapuches. Estoy hablando desde el 23 de septiembre del 2017 en adelante. Y esto es relevante, vuestra señoría, respecto ya de los segundos hechos objeto de formalización. Específicamente me refiero a la confección del informe policial número 130 que da pie e inicio a la operación Huracán, como también señoría al preinforme pericial, que me parece mucho que es el número 1502, que es de fecha 24 de septiembre, en donde se encuentran supuestamente los mensajes al interior del teléfono del señor Martín Curich. Y en este punto en particular, señoría, y vuelvo a antecedentes de participación, puesto que me parece que los de comprobación del hecho punible está ya más que claro, de que la falsificación y a nuestro entender igualmente el sabotaje informático de los equipos de los teléfonos inteligentes se encuentra más que acreditado. Y en cuanto a la participación del señor Marín, vuestra señoría, es sin lugar a dudas relevante lo siguiente. Según la declaración del teniente Cristian Pérez Mancilla, fue precisamente el señor Marín, como jefe, incluso más jefe que el mismo Toiber, al interior de la unidad de inteligencia, quien le iba diciendo qué conversaciones supuestamente rescatar o qué conversaciones destacar e incluir en el informe y no incluirlas. Y esto es relevante, vuestra señoría, porque según los peritajes informáticos ha quedado más que claro que específicamente las conversaciones que se le imputan al señor Curiche fueron realizadas o existieron realmente en el teléfono recién el mismo día 23, cuando ya estaba detenido y no estaba en posesión de su teléfono en horas de la noche, sino que estaba derechamente en tenencia de los mismos funcionarios de la unidad de inteligencia. Y así como también, señoría, los demás mensajes incluidos tanto en el teléfono del señor Yaitul como de Claudio Leiva, que según los peritajes fueron creados recién entre los días 25 y 28 de septiembre, obviamente cuando todavía estaban en posesión de la unidad de inteligencia de Temuco. Por lo tanto, lo que Marín, y ruego a hacer la reflexión, vuestra señoría, lo que Marín le dice en definitiva al teniente Pérez, o capitán Pérez, ya estoy un poco confundido, es que los mensajes que incluya en definitiva y que se materialicen en el informe 130 son mensajes total y absolutamente falsos. Porque recién, recordemos que el informe 130 sería de fecha 20, pero recordemos que recién estos mensajes fueron creados entre el 23, el 25 y el 28. Es decir, supuestamente el señor Marín tenía una varita mágica para adelantar el futuro, ver lo que iban a conversar, en teoría, el 23, 25 y 28, cuando están detenidos, todos privados de libertad, los teléfonos no estaban en sus manos, sino que se encontraban en la UIOE, y decir que tales mensajes fueron incluidos en el informe 130. Por lo tanto, él sabe cuál de todos estos mensajes, todos falsos, son los que más contribuyen al fin último que persigue. Porque esto es de un maquiavelismo absoluto, vuestra señoría, el fin ha justificado todos los medios y el fin sigue justificando todos los medios hasta el día de hoy. Sin embargo, esta circunstancia y este antecedente aportado por Pérez Mancilla me parece que es uno de los más relevantes para determinar la participación del mayor en retiro, Patricio Marín. En segundo lugar, vuestra señoría, no es menor
y me parece aún más destacable, la declaración realizada por el teniente Heiser. Y el teniente Heiser es claro, vuestra señoría, en señalar que quien les ordena, en definitiva, que se entregue la evidencia que él mismo había incautado, que era el teléfono celular a Martín Curiche, que lo detuvieron afuera de la cárcel de Temuco, que él mismo había incautado, se las entregara. Y él dice que no recuerda bien si fue Oces o fue Marín, pero lo que sí tiene súper claro que se encontraban solo los dos. En plena concomitancia, vuestra señoría, le solicitan que le entregue el teléfono celular de Curiche, obviamente para poder tener disposición de él, y horas más tarde realizar la implantación de estas conversaciones falsas en el teléfono del comunero mapuche ya aludido. Pues bien, ¿qué pasa con Heiser, señoría? Pasa lo que seguramente más de algún defensor diligente habría hecho y que fue precisamente lo que hizo el colega Javier Jara. Se querella en contra del señor Heiser. Y no solo se querella él, sino que también se querella la colega Marisa Navarrete. Pues bien, vuestra señoría, el tribunal sabrá seguramente mejor que nosotros que una de las primeras técnicas de litigación que se nos enseña cuando empezamos supuestamente en esto es que cuando hay un testigo que nos perjudica en nuestra teoría del caso, lo que hay que hacer es desacreditarlo. Esto, vuestra señoría, no es ninguna novedad, no es ningún gran descubrimiento, no, la defensa no ha sido colón, vuestra señoría, en esta iniciativa de desacreditar al señor Heiser, sino que es obvio, es lo único que le queda. Y se ha establecido en definitiva que Heiser ha establecido todo un montaje, ha querido decir algo, ha querido inventar otras cosas para perjudicar a su cliente, en este caso el señor Marín. Pero dicha tesis, vuestra señoría, adolece de un gran problema. ¿Cuál es el ánimo ganancial de Heiser? Eludir él, supuestamente, de su propia responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué, vuestra señoría? De cumplir una orden que le realiza un mayor, el que manda más dentro de la unidad incluso que el coronel Teuber, quien es el jefe de operaciones y que incluso, vuestra señoría, amenaza en más de otra oportunidad a otro mayor, en este caso el abogar, de que pueda ser trasladado a Santiago. ¿Tiene un teniente la capacidad para poder resistir el mandato de un superior jerárquico? Claramente, vuestra señoría, no. En tercer lugar, vuestra señoría, me parece destacable las circunstancias de que a través de las conversaciones de WhatsApp realizadas entre el capitán Oces y el señor Marín, Oces le haya pedido específicamente en plena operación Huracán, entre los días 23 y 25 de septiembre, ¿no es cierto?, que por favor le habilitara el internet porque en la OCAR no existe internet o no tienen wifi y que con 10, entendemos que son 10.000 pesos o 10 lucas, no recuerdo específicamente cómo estaba transcrito, se le facilitara. Por lo tanto, es el mismo Marín quien promueve y quien facilita los medios para que posteriormente, a través de estas conexiones a internet y mediante el módem Huawei que estaba asignado, fiscal que estaba asignado al señor Oces, se realizara finalmente la implantación o el intento de implantación en el teléfono del señor Yaitul. En cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar, señoría, debo destacar las declaraciones realizadas por los funcionarios de la OCAR. En primer lugar, el señor Marvin Marín, que en realidad dentro de la numeración que estamos dando vendría siendo al cuarto lugar. En quinto lugar, la del señor Darwin Vázquez. En sexto lugar, la del señor Riquelme. Y en séptimo lugar, la del señor Javieres. Estas conversaciones, vuestra señoría, estas declaraciones, perdón, son contestes con todo lo que todos los funcionarios de Carabineros declaran respecto del señor Marín. En primer lugar, que era el que mandaba más dentro de la unidad. En segundo lugar, una actitud habitualmente prepotente. Y en tercer lugar, señoría, una circunstancia en donde se le hace ver nuevamente un funcionario de menor grado, todos suboficiales, se le hace ver a quien está a cargo, en este caso del procedimiento, el señor Marín, se le hace ver la circunstancia de que le llama la atención los mensajes encontrados al interior de los teléfonos celulares. ¿Y qué es lo que dice el señor Marín? Lo escuchamos en varias oportunidades. Hace la pregunta, pero bueno, ¿están los mensajes dentro del teléfono?
le dicen, por supuesto que están. Bueno, entonces si están, dejando en claro que la situación se quede hasta ahí, que no se discuta más y que se incluye definitivamente en el informe lo que encontraron en los teléfonos. Ahora, si lo que encontraron es irregular, si lo que encontraron nunca lo habían encontrado en 150 peritajes que habían hecho antes, si lo que encontraron, como declara otro perito, nunca lo habían visto en más de 1000 peritajes que habían visto antes, eso no es relevante para el señor Marín Lasso, sino que lo único que es relevante para el señor Marín Lasso es que estén, y si están, se expongan en los respectivos informes periciales. Demuestra una vez más, vuestra señoría, que lo que ocurre en el fuero interno del señor Marín Lasso, y que se demostró desde un comienzo, cuando le dice, en definitiva, al señor Ose de sus conversaciones de WhatsApp, que tienen, comillas, disculpando la expresión, la mansa cagadita con el profesor Smith porque no lo pueden contratar como perito experto informático y va a tener que ser contratado simplemente como técnico forestal. Se demuestra igualmente cuando le está diciendo al capitán Pérez Mancilla que incluya determinados mensajes que él sabe o entiende o deduce que son más importantes que otros, y se entiende igualmente, vuestra señoría, se deduce desde que le ordena en concomitancia, con anuencia, igualmente el capitán Ose, que entregue los teléfonos en forma irregular al teniente Geise del señor Curiche para que posteriormente sean implantados. Todas estas actitudes, vuestra señoría, no hacen más que determinar la acción dolosa, maliciosa del señor Marín Lasso, razón por la cual, por esta sola circunstancia, se justifica y se da por satisfecha la exigencia de la letra B del artículo 140 del Código Procesal Penal. En tercer lugar, vuestra señoría, en lo que guarda relación con el tercer hecho de formalización, cabe destacar específicamente las circunstancias expuestas el día de ayer respecto de la evidencia E6 que se conectó específicamente al Huawei el día 24 y 27 de septiembre, como fue expuesto latamente por los colegas fiscales. E igualmente, vuestra señoría, la conexión realizada por el computador que estaba supuestamente asignado al señor Oses, pero utilizado por el señor Smith el día 24 y 25 de septiembre del 2017. Volvemos exactamente lo mismo, se une a lo anterior, señoría. Si fue posible esta conexión a Internet, fue por los medios que fueron facilitados por Marín los días anteriores, a requerimiento del mismo capitán Oses. Sin embargo, sobre este punto en particular, vuestra señoría, cabe destacar lo que bien destacó ayer el colega fiscal, que es específicamente, vuestra señoría, como antecedente nuevo, que no teníamos ni contábamos en las audiencias de formalización anterior en contra de los otros coimputados, de la declaración realizada por el señor Alex Smith el día 10 de octubre del 2018. En la declaración del señor Alex Smith, que seguramente señoría, la misma defensa con posterioridad irá a leer detalladamente, quiero destacar ciertas cosas en particular. En primer lugar, vuestra señoría, lo expuesto el día de ayer por la Fiscalía, en el sentido de que Smith dice específicamente haber escuchado una conversación entre el señor Marín y el capitán Ose, donde le dice derechamente que se implanten las conversaciones en los teléfonos, en él o los teléfonos de Yaitul, ya que todos saben, en definitiva, que era culpable. Pero además, no solo declara eso en esta declaración, vuestra señoría, sino que también hace entrega otros antecedentes de vital importancia al modo de ver del Estado de Chile. En primer lugar, vuestra señoría reitera lo que ya hemos dicho latamente. Esto es de que el que manda más dentro de la unidad es Marín. En segundo lugar, señoría, de que cuando se produce, o en definitiva, pido la disculpa del término, revienta el escándalo en el mes de enero del presente 2018, en Santiago, en una reunión específicamente en el Hotel Trizano, se junta el señor Smith, se junta el señor Marín y se junta el señor Oses. Y en presencia de ambos, Marín les solicita que entreguen sus discos duros, en los cuales mantenían toda la información que habían desarrollado desde que estaba trabajando ad honorem y en forma remunerada para Carabineros el señor Smith. ¿Y qué es lo que hace el señor Marín, vuestra señoría? Toma los discos duros y los rompe, los quiebra. Y posteriormente, señoría, es decir, elimina evidencia. Y
posteriormente los hace desaparecer. ¿Y qué es lo que dice? No se preocupen, para que sigan trabajando, les van a entregar otro oficial con posterioridad, les va a entregar otros discos duros para que puedan seguir trabajando. Pero los más relevantes, vuestra señoría, fueron destruidos. ¿Y fueron destruidos por quién? Por el señor Marín. Otro antecedente importante, vuestra señoría, de esta declaración es específicamente la misma circunstancia en donde semanas antes incluso de que se produjera la detención de los comuneros mapuches, estamos hablando de los primeros días de septiembre del 2017, Marín les dice que sea como sea, había que encontrar en definitiva evidencia en los teléfonos de los comuneros mapuches porque no podía, en definitiva, disculpando la expresión, guatear la operación que estaban realizando como consecuencia de las interceptaciones que habían previamente se le había pedido autorización a el señor ministro de la Corte de Apelaciones, don Aner Padilla. Por lo tanto, vuestra señoría, estos antecedentes son relevantes, todos contenidos en la declaración del día 10 de octubre, para no dejar ya más lugar a duda de que en Temuco el cabecilla de toda esta serie de conductas delictuales, sin lugar a dudas, señoría, es el señor Patricio Marín Lazo. En lo demás, vuestra señoría, que guarda relación con el informe número 202, con el del teléfono Alcatel de Claudio Leiva y con los supuestos correos saboteados del mismo señor Marín y del fiscal Arroyo, me remito a lo que extensamente se realizó y se expuso el día de ayer. Específicamente sobre este último punto, vuestra señoría, la obstrucción viene dada, sin lugar a dudas, por el mismo Marín, ya que es él quien inicia la denuncia y genera toda una serie de diligencias y otros informes policiales en donde requieren más diligencia al Ministerio Público para finalmente concluir que todo era otro ardid más para desvirtuar o, en definitiva, desviar la atención respecto por el poco hallazgo de evidencia real realizado tras la detención de los comuneros mapuches. En razón de estos antecedentes, vuestra señoría, estimo que se encuentra acreditada con creces la existencia de los delitos por los cuales ha sido formalizado el señor Marín Lazo, así como también, señoría, se encuentra más que acreditado, existen antecedentes en esta instancia, al menos de lo que exige el legislador, de que ha tenido participación en calidad de autor ejecutor directo y en calidad igualmente de autor inductor en aquellos casos en que induce al resto a implantar y a lo menos del 15 número 3, señoría, de previo concierto en donde lo presencia cuando se realiza el requerimiento al señor Geiser, a lo menos bajo esa descripción fáctica realizada por el numeral tercero del artículo 15 del señor Marín Lazo. Pero además, señoría, no solo se satisfacen las exigencias de la letra A y B del artículo 140, sino que también se satisface con creces la de la letra C. La libertad del señor Marín, vuestra señoría, es sin lugar a dudas peligrosa para la seguridad de la sociedad. ¿Por qué? Porque sin asco, vuestra señoría, el señor Marín no solo le ordenó o le solicitó a personal subalterno que realizara conductas indebidas y derechamente delictuales, sino que también lo hace respecto de civiles, vuestra señoría. Respecto de terceros, en los cuales que se interpongan en su camino, no tiene absolutamente ningún inconveniente en solicitarles que certifiquen hechos falsos. Y así como lo realizó meses antes de que se realizara la operación Huracán, donde se produce el mayor número de actuaciones delictuales, y se realiza igualmente con meses después, en donde le dice a Smith qué es lo que tiene que declarar, según se desprende la declaración de Smith del día 10 de octubre, recién pasado, no puede sino concluirse, vuestra señoría, que de seguir estando en libertad, como lo ha estado hasta el día de hoy, en más de alguna oportunidad en forma mañosa, va a seguir realizando el mismo tipo de actitudes que ha realizado con anterioridad y a la cual, lamentablemente, vuestra señoría, un oficial de carabineros designado por el Estado para proteger, para servir y para adoptar procedimientos conforme a la ley y a la Constitución, hizo todo, pero absolutamente todo lo contrario. No puede, vuestra señoría, concluirse más que la libertad del imputado es notoriamente gravosa para la seguridad de la sociedad y
peligrosa si se considera el número de delitos que se le imputa. La circunstancia de haber obrado en grupo o pandilla, la circunstancia, vuestra señoría, de que la pena asignada a los delitos necesariamente es de crimen, y el hecho, vuestra señoría, de que a pesar de todo lo realizado, hoy, incluso hoy, no demuestra ninguna, pero absolutamente ninguna señal de poder enderezar el rumbo. En razón de estos antecedentes, vuestra señoría, estimamos que la medida cautelar de prisión preventiva es la que se ajusta plenamente a derecho, razón por la cual reiteramos dicha solicitud. Gracias. ¿Podría acercar un poco más el micrófono? Por la Intendencia Regional, señoría, alega abogado Reinaldo Osorio Ulloa, quien sostiene la petición que realizaron los señores fiscales y la señorita fiscal del Ministerio Público en el sentido de pedir la prisión preventiva respecto del imputado Marín Lazo. Previo a ello, voy a hacer una pequeña reflexión de algunos antecedentes que posiblemente se van a plantear también en esta audiencia. Hasta el día de hoy, de hecho salió incluso en una nota del día de ayer de un medio de comunicación social, en que una vez más el imputado Marín responsabiliza de todo a el imputado Smith. Y la verdad es que resulta curioso. Y resulta curioso, su señoría, porque, primero, nosotros estamos en presencia de una asociación ilícita criminal, tal como lo planteó la señorita fiscal del Ministerio Público, señora fiscal del Ministerio Público, de una asociación ilícita criminal que se gesta al interior de la unidad, pues ese es el nombre, de inteligencia operativa especial de Carabineros. O sea, no es cualquier unidad de Carabineros, es una unidad de inteligencia especial, operativa y especializada. Se gesta al interior de ella, con a lo menos tres funcionarios, ¿no es cierto?, que son, digamos, que integraban esta asociación ilícita, y sin perjuicio, por cierto, de la responsabilidad que le caben a los demás funcionarios de Carabineros formalizados, no en esta condición, sino que en otro tipo de delitos, se gesta a partir del señor Blue, del señor Marín, del señor Oces. Y digo de los señores porque quiero separar a los carabineros, porque aquí no son los carabineros, aquí son personas naturales que se reúnen aprovechando que son parte de esta unidad para los efectos de cometer delitos. ¿Y ellos qué es lo que requieren? Y aquí es donde comienza lo que se decía ayer por parte del Ministerio Público, perdón, a gestar la necesidad de un elemento, de quien proporciona las herramientas, de quien les va a entregar los mecanismos para que ellos puedan efectivamente lograr resultados, como muy bien lo señaló don Claudio Jara, de manera tan maquiavélica, cueste lo que cueste. Y ese es el elemento
que otorga el señor Smith. Un civil, señoría, contratado por una unidad de inteligencia especializada de Carabineros, un civil. Yo no sé cuántos civiles tendrán las unidades de inteligencia contratados para cargos de tanta importancia. Yo recuerdo que hace muchos años atrás a los civiles contratados por las fuerzas de inteligencia o de seguridad no se les daba el nombre de colaboradores, se les daba otros nombres. Yo creo que todos sabemos cómo se les daba finalmente a quienes proporcionaban informaciones o medios a estos civiles. Se contrata a Smith. Y se contrata a Smith no de una manera azarosa, sino que se contrata a Smith porque es conocido por uno de ellos, de acuerdo al relato que se plantea acá, porque le hace clases o porque hace clases en una universidad en la que coincide uno de estos 3 integrantes de esta asociación ilícita, y él lo recomienda. Y se comienza a gestar la contratación de este señor, que claro, se presenta primero como un gran experto y se crea un perfil de acuerdo a eso. Y resulta que después no era tan experto y se rebaja el perfil hasta que finalmente se logra crear un perfil de técnico forestal con algunos conocimientos en informática que le permita a esta asociación el contar con los medios para finalmente cumplir con su objetivo ilícito. Esta asociación efectivamente cumple con todos los requisitos que establece la norma penal y que fueron aquellos establecidos en el hecho número 1 relatado el día de ayer, y en la que efectivamente se le da participación a los señores Blue Rodríguez y Marín Lazo presente acá. Se le da participación en calidad de autores, ¿no es cierto?, del artículo 292 en relación con el 293 del Código Penal, porque se estima que efectivamente ellos tienen este carácter. Y entendemos, y aquí es donde está el segundo principio, el primer principio, todos nos presentarán, posiblemente aquí todos van a ser engañados por Smith, todos. Segundo principio, estamos en etapa de cautelares. Estamos en etapa de artículo 140 del Código Procesal Penal. No estamos en etapa de prueba. No estamos rindiendo prueba. Se están presentando antecedentes. Y se presentaron. De hecho, no solamente se presentaron y se mencionaron, sino que además se exhibieron por parte de los fiscales que diligentemente lo realizaron, lo presentaron e incluso lo entregaron. Sus presentaciones. Y desde esa perspectiva, nosotros entendemos que el estándar exigido por el artículo 140 del Código Procesal Penal para los efectos de tener por establecida la existencia de los delitos, antecedente que justifica la existencia de ellos, claramente está establecido. Y me voy a permitir hacer mención muy someramente, señoría, precisamente a estos elementos, a los elementos que le dan el presupuesto material a cada uno de estos delitos.
Primero, efectivamente se establece que la asociación ilícita funciona en Temuco, a partir de lo que ya se dijo, funciona al interior de la Unidad Operativa de Inteligencia Especial, funciona a través de estas 4 personas que ya fueron señaladas y que el señor Marín ha sido formalizado el día de ayer. Se establece que tiene una permanencia en el tiempo, se establece que tiene una participación, se establece que tiene un objetivo. Y todo esto fue claramente expuesto por el Ministerio Público el día de ayer. Incluso se establece que esta, y que es un elemento no menor, que esta asociación ilícita, entre otras cosas, porque posiblemente se nos tratará de decir, es imposible que en Carabineros exista una asociación ilícita por la misma jerarquía que ellos tienen. Ellos tienen una jerarquía, por lo tanto esa jerarquía le da la orgánica, le da la asociatividad, pero acá no es así. Y no es así porque nosotros escuchamos, dentro de los antecedentes que se presentaron, que efectivamente el señor Marín, que es el jefe de operaciones, se salta la línea de mando que incluía la línea de mando. Inmediatamente siguiente a él se salta la línea de mando de que es el coronel Toiber y que es el señor Mondaca, que él se relaciona directamente con el señor Blue, que es el director nacional de inteligencia. El señor Mondaca nos dice en su declaración del 1 de junio, voy a solamente citar algunas muy breves. El señor Mondaca nos dice en su declaración del 1 de junio del año 2018, es imposible saltarse la línea de mando. Marín no puede saltarla. Mismo sentido, declaración de Nelson Sepúlveda Barra del 8 de agosto del año 2018, Rodrigo López Hernández, 5 de junio de 2018, Rodrigo Espejo Hernández, de una fecha similar. Todos ellos reiteran que es imposible saltarse la línea de mando y sin embargo el señor Marín lo hace. De hecho, incluso ellos agregan un elemento bastante interesante, que es que los segundos jefes no pueden acceder al jefe de inteligencia a menos que se encuentren en carácter de subrogación, de subrogantes. Si no están en ese carácter, no pueden acceder a él. Y resulta que el señor Marín sí lo hace. Se salta la línea de mando. ¿Y por qué se salta la línea de mando? Porque en esta asociación no se requiere la línea de mando de Carabineros, porque tiene su propia asociatividad. El 28 de junio del año 2018 se declara que efectivamente se aísla, que el señor Marín da instrucciones precisas de aislar la labor de Smith a tareas propias de inteligencia y no a particulares. Y de hecho le otorga él al señor Smith y al señor Oces, también formalizado en prisión preventiva, una oficina particular a la cual solamente pueden tener acceso quienes son parte de esta asociación. Posteriormente viene, ¿no es cierto?, toda este relato, señoría, que en definitiva nos refiere cómo se llega precisamente a contratar a Smith, saltándose todos los conductos regulares, acomodando, arreglando, acomodando. ¿Por qué? Porque, reitero, ellos necesitan una persona que les proporcione los medios para poder realizar sus fines. ¿Quiénes son los únicos que instruyen a Smith? Son Marín, el señor Marín, y el señor Oces.
Tenemos la declaración del señor Toiber del 1 de febrero del año 2018, del señor Gutiérrez del 11 de abril, del señor Cheri Illanes Acuña, 11 de abril, declaración de Marvin Marín del 5 de abril, etcétera, etcétera. Tenemos una serie de antecedentes que dan cuenta que finalmente el señor Marín es quien supervisa el trabajo de Smith. Tal como lo señaló ya, no lo voy a reiterar, el señor representante del Consejo de Defensa del Estado. Y así hay una serie de otros elementos. Se busca la confección de, efectivamente, informes falsos. Ese es el objetivo ilícito. Informes falsos que permitan cumplir con este objetivo, que era meter presos a toda costa a las personas que, según ellos, participaban de todos los hechos de violencia dentro de la 9ª región. Y aquí tenemos, por ejemplo, se elaboran informes falsos. Primero, el famoso informe Antorcha, que a todo esto, señorías, tampoco tenemos que perder de vista ese elemento, que es el informe número 130. Él es el que genera todo esto, porque a partir de ese informe 130 se le entregó primero una información errada a los fiscales, no, falsa a los fiscales, para que a su vez los fiscales pudieran pedir medidas cautelares, medidas intrusivas e incluso la medida de prisión preventiva respecto de los civiles que en el mes de septiembre del año pasado fueron puestos en prisión preventiva, el informe 130. De hecho, tenemos las declaraciones de don Carlos Cornejo del 24 de enero, tenemos la declaración del señor Blue Rodríguez del 20 de junio del 2018, está la mención al programa Oxígen gestionado por el señor Marín Lazo para extraer información de los teléfonos y que ya sabemos de qué se trata, tenemos la declaración del representante de esta empresa, etcétera, etcétera. En todos estos antecedentes, señoría, queda claro la existencia del delito, de este primer delito, asociación ilícita. Y además queda clara, a mi juicio, tal como exige el artículo 140, antecedentes que hacen presumir fundadamente la participación del señor Marín, la participación del señor Marín en estos mismos hechos. En cuanto al hecho 2, señoría, el hecho 2 se refiere, de acuerdo al texto de la imputación de cargos, el hecho número 2, presentado el día de ayer, respecto del señor Marín Lazo, constituye un delito de obstrucción a la investigación y 2 delitos de falsificación de instrumento público, y que se refieren a los ya mencionados informes 130 y además al informe 1503. Y para los efectos de fundamentar nuevamente tanto el presupuesto material, esto es, la participación y el hecho punible en etapa de artículo 140 del Código Procesal Penal, nuevamente tenemos, por ejemplo, perdón, señoría, ¿será posible que se me conceda un vasito de agua, por favor? Fiscalía les va a dar, porque nosotros tendríamos agua de la llave y no tenemos vasos tampoco. Gracias. El señor fiscal tuvo la gentileza, señoría, de ¿Y más vasos tenemos? La defensa tengo tampoco vasos, tiene. señoría. Me acaban de proporcionar un vaso. Van a tener que ir compartiendo el vaso. Sí, señoría. Pese a que no fui a la infantil, señoría, Dios mío. aprendí a compartir. Vamos a pedir que lo...
¿No hay más que 3 pasos? 4 con el mío. Es cierto. Señoría, el hecho 2. Yo tengo uno en mi oficina, lo voy a traer. Gracias, señoría. El hecho 2, el informe 130 y el 1503. El informe 130, reitero, es el informe que finalmente es el que genera, el que se presenta en el mes de septiembre, de la liberación de información del informe 130, ¿no es cierto?, que genera a su vez la imputación de cargo en contra de los 8 comuneros ya señalados y, lo que es peor, la puesta en prisión preventiva de ellos. Eso es lo que genera el informe 130. Ese es el informe que tiene presente la jueza de garantía en su momento para poner en prisión preventiva a estas personas. Bueno, se establece la falsificación de estos informes, tal como se señaló el día de ayer. Se señaló, entre otros elementos, aquí nuevamente, el 26 de enero, don Patricio Marín hace mención al señor Smith y al señor Oces, y además él hace mención a estas características espectaculares, ¿no es cierto?, que tiene el programa Antorcha. Está la declaración de Oces Sandoval del 26 de enero, está la declaración de Smith, tenemos 3 declaraciones de Smith, está el informe policial 268 de la VIPE del 9 de abril del 2018, que precisamente nos señala y concluye en lo medular la inexistencia del programa Antorcha, ya que no se encontraron los archivos descritos ni las aplicaciones señaladas por el señor Smith, no se puede acreditar Antorcha, etcétera, etcétera. Tenemos el informe técnico forense 32-A del 9 de abril del año 2018, que se hace a partir del computador de José Sandoval, donde están los famosos reportes diarios. Tenemos, señoría, y aquí me quiero detener, mencionarlo, el informe técnico forense 22A que se mencionó ayer, en el cual se pudo establecer que dentro de los favoritos del computador del señor Smith, en los favoritos 1 y 3, existían matrices de cómo simular conversaciones de WhatsApp. ¿Cómo simular conversaciones de WhatsApp? ¿En el informe de quién? O sea, en el computador de Smith, a quien todos quieren responsabilizar, es como el gran genio de todo esto. Está el informe 75 de la VIPE, que refiere que en el domicilio del 5 de febrero del año 2018, que refiere que en el domicilio del señor Smith, que es un civil, porque por muy a esas alturas funcionario contratado por Carabineros, es un civil, se había encontrado información propia de la ley de inteligencia. Está el paper que se denomina Desmenuzando Antorcha del señor Pablo Colomés, que desacredita todo lo que señala el señor Smith, el informe técnico forense 1A, etcétera, etcétera. Informe técnico forense 45, que finalmente ahí son un poco más, estos informes son más técnicos en el sentido de por qué la información que está dentro de estos teléfonos no es de la información propia del tipo de mensajería que se pretende aparentar. Porque finalmente eso es lo que se pretende acá, hasta donde yo entendí. Se pretende aparentar un tipo de mensajería que en estricto rigor no está en el teléfono. Señoría, el señor Marín sabía que Alex Smith Leay no tenía la capacidad para, en definitiva, crear el programa. El señor Smith tampoco es quien crea los diálogos que finalmente aparecen en estos reportes, tal como lo señala el señor, tal como lo señaló ya don Claudio Jara en relación a cómo se generan estas proformas de Carabineros, proformas
que, de acuerdo al lenguaje de Carabineros, significa borradores. Eso es una proforma, es un borrador. ¿Quién elabora los borradores? Ya sabemos quiénes son y a instancias de quién. Tenemos la declaración del señor Esperguel del 3 de agosto del año 2018, en que Marín le insiste en la realización del peritaje, que tenía que hacerlo, Está la declaración de don Daniel Tapia Mella, que le refiere también al imputado que este programa Tu Ubicación, que también era otra creación del señor Smith, tampoco, en definitiva, tampoco existe. ¿Quién es el que hay una declaración bastante interesante de un funcionario de Carabineros, don Eduardo Vitt Sánchez, del 31 de agosto del año 2018, que le hace presente a Marín las dudas que tiene con el programa y con lo que está acreditado empírica o fácticamente en él. Bueno, todos sabemos que Marín, a todas las personas que le presentaban dudas respecto de los informes periciales, la pregunta que él hacía era una pregunta muy simple. ¿Eso está en el teléfono? La respuesta necesariamente es sí. Por lo tanto, se agrega en el informe. Esa es la respuesta. ¿Y quién hace esa pregunta? La pregunta la hace el señor Marín, de acuerdo a las declaraciones que han planteado todas estas personas. Eduardo, pero no entendí mucho el primer apellido. Vitt. Yo anoté Vitt. W-I-T-T. Sí, me acuerdo ahora, por el W-I-T-T, algo así. Sí, eso fue lo que yo anoté el día de hoy. Nada. Está la declaración de don Claudio Boisier, etcétera. Y llegamos, ¿no es cierto?, al informe de liberación 130, etcétera, etcétera, que ya señalamos para qué es lo que finalmente se señala. Están las declaraciones del señor Pérez Mancilla, incluso hay declaraciones del propio señor Marín Lazo de otras fechas, etcétera, etcétera. Se establece incluso la falsedad de este informe, se establece el objetivo de este informe y pasamos enseguida a el que se refiere al 1503 también, y que se refiere, entre otros elementos, ¿no es cierto?, a la detención de uno de los comuneros y de cómo finalmente este informe también resulta ser falso, y todo lo que se lleva precisamente a esto. Tenemos el informe 108.009 de don Felipe Sánchez, el informe técnico 5 del año 2018, del 8 de febrero, el informe 174 de la VIPE, el informe técnico forense 62, entre otros. Tenemos las declaraciones de don Marvin Marín, de don Darwin Vázquez, de don Manuel Riquelme Mardones, todas contestes en el sentido de las instrucciones que da el señor Marín. Y con eso, a nuestro juicio, señorías, tenemos establecido el presupuesto material de la falsificación. Y de la obstrucción, señoría, hay una serie de otros antecedentes que se plantearon el día de ayer, porque precisamente a partir de estos antecedentes es que se genera una causa, la causa 170, había una causa, la 171.0036.300-3, que se refería a los ataques a transportes Cavalieri y Calasquén, en que había una querella y una investigación desformalizada, y que es a esta a la cual se agrega precisamente el informe 130, y a partir de esto es que se genera precisamente la detención de los imputados.
Participación del señor Marín. Primero, él tiene una relación directa con el señor Blue. Segundo, él tiene el control operativo de la asociación ilícita generada en la ciudad de Temuco. Su perfil profesional, él proporciona la información, él se relaciona con los fiscales. El tercer hecho por el cual se formalizó es el que dice relación con el informe 1533, que a su vez es un preinforme y que dice relación con la causa que yo ya señalé por asociación ilícita, en la cual al señor Marín se le da la participación, tiene participación punible en un delito de obstrucción a la investigación calificada del artículo 269, consumada, y en un delito de falsificación de instrumento público. Señoría, en todos estos, y para resumir, para no digamos, porque todo esto ya se ha dicho, para resumir, en todos estos antecedentes existen importantes antecedentes proporcionados por los fiscales del Ministerio Público, cómo es que efectivamente por un lado se obstruye la investigación y por otro lado se llega a falsificar estos instrumentos públicos, que a todo esto claramente son instrumentos públicos, desde el punto de vista de la definición de nuestro Código Penal, por supuesto que son instrumentos públicos. Se establecen, señoría, también las conclusiones similares en términos de el texto que tienen, es la misma mecánica anterior para los efectos de la elaboración de estos instrumentos, etc. Se establece además a partir de la declaración de testigos y peritos que están acá, el rol de liderazgo que tiene el imputado Marín dentro de estos hechos. ¿Y cómo el rol de liderazgo? Porque efectivamente, tal como lo planteó el señor, se planteó el día de ayer, en varias oportunidades al señor Marín se le manifestó o se le representó las dificultades que tenían precisamente los peritajes por los cuales él finalmente fue formalizado. Y a su vez ellos fueron contestes en la respuesta que Marín siempre da. ¿Están en el teléfono? Sí. Por lo tanto, van al informe. O sea, hay un rol de liderazgo importante. O sea, no hay quien cuestione finalmente al señor Marín. Hay un hecho el hecho número 4, señoría, que se refiere al informe de liberación 202 y que se refiere a las filtraciones que se realizan entre, ¿no es cierto?, a partir de las supuestas filtraciones que habrían existido desde la Fiscalía Regional o desde la FIAC particularmente, hacia los imputados. Aquí se hizo una investigación bastante acuciosa y se estableció que efectivamente no existía ninguna filtración
entre, digamos, a partir de las personas que se señalaban, que eran la señorita Palma y el señor Arroyo, ¿no es cierto?, que eventualmente pudiesen, en definitiva, perjudicar las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía de Alta Complejidad de nuestra ciudad, perdón, de la Araucanía. Se formalizó, señoría, voy a ir resumiendo, se formalizó además por obstrucción, formalización por falsificación de instrumento público, que dice relación con el oficio 1533. También se le da al señor Marín la participación de autor en el delito de obstrucción a la investigación y un delito de falsificación de instrumento público. Existen, y se señaló el día de ayer, por qué todos estos documentos finalmente son falsos. Se estableció como, digamos, la mecánica de, primero, cómo se hacían y posteriormente cómo se establece la falsedad de ellos. A nuestro juicio, señoría, todos y cada uno de los hechos con los cuales se formalizó el día de ayer y anteayer al señor Marín, desde el punto de vista de su presupuesto material, letra A, antecedentes que justifican la existencia de todos estos delitos, obstrucción a la investigación y además falsificación de instrumento público, se encuentran debidamente establecidos en la forma en que exige la norma del artículo 140. Hay antecedentes que justifican la existencia del delito, sin perjuicio, por cierto, del legítimo derecho, que por cierto lo ha ejercido el colega Jara, y que continuará ejerciéndolo, ¿no es cierto?, en las etapas procesales pertinentes y particularmente, muy posiblemente, en la etapa de preparación de juicio oral y además en la etapa de juicio oral. Pero esos son los antecedentes que justifican la existencia del delito. Y además, entendemos que de acuerdo al relato de un sinnúmero de personas, no solamente en lo material de los informes, porque los informes per se puede que no nos digan mucho respecto de cómo funcionaba esta asociación, pero sí a los relatos de diversos testigos y peritos, testigos ajenos a la causa, personas que participaron de ella, miembros de esta misma organización, miembros de Carabineros, nos dan cuenta de que existen antecedentes que efectivamente hacen presumir que efectivamente el señor Marín ha tenido participación en todos y cada uno de ellos en calidad de autor, y que él no fue engañado, Necesidad de cautela. ¿Por qué la prisión preventiva? Señoría, aquí entendemos que el Código Procesal Penal nos da a nosotros tres situaciones en las cuales se justifica la prisión preventiva de una persona. Uno, porque existe peligro porque su libertad se puede constituir en peligrosa para la investigación. En segundo lugar, porque él puede poner en riesgo a las víctimas, o porque su libertad se constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad. Estimo, señoría, que efectivamente
aquí a lo menos se reúnen dos. Uno, peligro para la seguridad, un riesgo para la investigación. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que quienes participan de esta asociación ilícita, si bien no son carabineros en ejercicio, sí tienen, porque lamentablemente así las máximas de la experiencia lo han demostrado, sí tienen algún grado de injerencia y de influencia sobre quienes eventualmente aún se consideran sus inferiores dentro de esta institución y que además van a participar de esta investigación. Y él pudiese afectar desde esa perspectiva a la investigación. Hay un peligro para la seguridad de la investigación. Y además, señoría, hay un peligro para la seguridad de la sociedad, por cuanto, y si bien es cierto, el artículo 140 en su letra C nos presenta una serie de hipótesis en las cuales particularmente o especialmente se debe decretar la prisión preventiva respecto de un imputado, no debemos tener presente, a mi juicio, esos son elementos indicativos, pero no taxativos para quien finalmente resuelve esta medida cautelar. Porque aquí, claro, objetivamente tenemos la pena asignada al delito, el número de delitos por los cuales se ha imputado, la gravedad de los mismos, el haber actuado en grupo o pandilla. Tenemos por lo menos cuatro hipótesis objetivas que establece el artículo 140 del Código Procesal Penal para establecer la prisión preventiva del imputado señor Marín. Pero también, señoría, yo quiero poner un elemento acá también, que es cómo y cuál fue el objetivo de este delito. Este delito puso en entredicho primero, privó de libertad ilegítimamente a una serie de personas, y además puso en entredicho prácticamente la institucionalidad completa de esto. Porque esto, afortunadamente para la prensa, señoría, esto como que, esa parte como que pasó, digamos, como dice la gente joven, piola. Pero efectivamente, un hecho de esta naturaleza, este hecho particularmente, puso en entredicho la institucionalidad de la Fiscalía, del rol de persecutor de la Fiscalía, puso en entredicho el rol de los tribunales de justicia, puso en entredicho, hasta el día de hoy, eso lo asumo, puso en entredicho el rol de la autoridad política incluso, ¿ya? Y puso en entredicho a la institución que hasta ese momento contaba con el mayor nivel de credibilidad en la población de nuestro país. Y no nos olvidemos de otra cosa: peligro para la investigación. ¿Qué fue lo que hizo la UIOE cuando la Policía de Investigaciones, contando con una orden de entrada y registro, concurrió hasta el cuartel de Pablo Neruda, casi al llegar a la calle Los Conquistadores? Puso tanquetas. Y eso, afortunadamente o negativamente, también pasó, como dicen los jóvenes, piola. Si eso no es un peligro para la investigación, si eso no es negar antecedentes para la investigación, bueno, entonces, ¿eso qué es lo que es? ¿Y eso quién lo ordena? Lo ordena precisamente quienes son parte de esta asociación. Señoría,
Por todo lo anterior, estimo que se reúnen los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal para los efectos de establecer que la prisión preventiva, en este caso particular, es la única medida cautelar suficiente para asegurar los fines del procedimiento en relación al señor Patricio Marín Lazo. Don Sergio, ¿lo podría escuchar ahora? Escucharía a don Sergio y a ver si alcanzamos antes de un receso a doña Camila. Y me piden que insista en que el micrófono esté más cerca. Por favor. Señoría solicitó que hablara yo, sabiendo que voy a ser muy breve, yo creo. Sí, justamente. No sé, pero ustedes prefiero escucharlos después del break. Gracias, señoría. Tiene sus méritos conocerlo, ¿eh? Voy a insistir aquí. No, yo no. Me expongo gratuitamente. Ya, señor Díaz. Señoría, bueno, en mi calidad entonces de querellante en representación de Mónica Palma Martínez, la solicitud de este interviniente evidentemente es adherir a aquella planteada por el Ministerio Público en el sentido de que se reúnen los requisitos para ordenar la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado Patricio Marín. No voy a hacer reiteración a lo que ya latamente se ha manifestado por los colegas querellantes, por el Ministerio Público respecto de los requisitos de las letras A y B del artículo 140, haciendo presente obviamente que en mi caso particular nos hemos querellado y se ha formalizado dentro del contexto de uno de los hechos. Consideramos dentro del contexto de la letra C del artículo 140 la necesidad de cautela, que evidentemente la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Ya se ha señalado cuáles son los elementos que el tribunal debe tener en consideración para estos efectos: la gravedad de la pena, el haber actuado en grupo pandilla, el número de delitos. Y me voy a detener, como lo hice también en la audiencia de formalización de los coimputados, en el carácter del delito. En este caso, en particular, a mi representada se le atribuyó, a través del informe de liberación 202, se le atribuyó la comisión de delitos de violación de secreto y de obstrucción a la investigación. Como consecuencia de la información que esta asociación ilícita manejaba o supuestamente manejaba, se solicitaron medidas intrusivas a través de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, particularmente a través del ministro Anel Padilla. Se realizaron como consecuencia de ellos entonces interceptaciones telefónicas a el aparato celular de mi representada. Posteriormente se le atribuyó la calidad de imputada en relación a estos delitos. Fue objeto de una querella por parte de la Intendencia Regional. Posteriormente, como consecuencia de esto, de la calidad de imputada, ella tuvo que dar acceso a su teléfono personal, a su computador personal, además del institucional, a las claves de acceso, a sus correos electrónicos, a las redes sociales. En definitiva, como consecuencia de este actuar delictivo del imputado Patricio Marín Lazo, se afectó no solamente su derecho a la intimidad, sino que se afectó también su honra y su calidad profesional. Ella, evidentemente, ha sido una víctima de este actuar delictivo del imputado Patricio Marín Lazo. Coincidimos con el Ministerio Público respecto de los requisitos en general del artículo 140, las letras A y B. Coincidimos con la necesidad de cautela. No nos parece que exista otra medida cautelar que asegure lo que debe resguardar en definitiva
una medida cautelar de esta característica. No vemos que una medida de menor intensidad sea suficiente. Hay coimputados en esta causa respecto a los cuales ya se ordenó la medida cautelar de prisión preventiva. No vemos que la participación del imputado Patricio Marín Lazo sea menor que la de aquellos, muy por el contrario, creemos que es igual o más grave aún la de él, y en ese sentido es que ratificamos lo que señalé en un principio, que consideramos que la única medida cautelar que debe ser otorgada, ordenada por el tribunal respecto del imputado Patricio Marín Lazo, es la prisión preventiva. Su señoría, expongo en representación de don Luis Arroyo. Al igual que los distinguidos colegas, estimamos que estamos de acuerdo con la solicitud de prisión preventiva en contra del imputado, por cuanto, habiéndose establecido la existencia de una asociación ilícita destinada a la elaboración de pruebas falsas, la existencia de numerosas falsificaciones de instrumento público y delitos de obstrucción a la justicia, así como también la participación del imputado don Patricio Marín en esos ilícitos, concurren en nuestra opinión los requisitos que hacen necesario la necesidad de cautela en este caso, puesto que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, especialmente atendiendo el número y la gravedad de los ilícitos, la pena asignada a los ilícitos por lo que se ha formalizado, el haber actuado en grupo pandilla y además las consecuencias que han generado tanto a nivel institucional como por la prisión de libertad que fueron sometidas las personas afectadas a las pruebas falsas elaboradas por esta asociación ilícita. De esta manera estimamos entonces que la única medida aplicable en este caso es la de prisión preventiva. Muy breve. Vamos a tomar 20 minutos, ya que somos pocos hoy día, para escuchar al resto de los querellantes y continuar con la defensa. La presentación magistrada se la entregamos como la trajimos impresa. Sí. A los demás independientes ya se les hizo entrega. Sí, después me la entregan. Sí, en realidad voy a estar concentrada en esto, así que